Más que hay que hablar y están en boga. Te decía, Matías, que te iba a contar una historia que no tiene un final feliz. Y no lo tiene porque no podría tenerlo. Porque la historia es suficientemente horrible. Terrible. Como para que el final feliz no esté sobre la mesa. Claro, la historia no se borra independiente de cualquier Del- sensación de justicia que pueda haber hacia el final. Hemos hablado de esto muchísimas veces. Hablamos de este caso cuando se destapó por la prensa. Lo seguimos, hablamos en la previa del juicio, hablamos durante el juicio y hablamos también durante la sentencia. Y me refiero al bulladísimo caso de violación en cadena o serial de la que fue víctima Giselle Pelicot. Esta mujer, esta abuela, ¿no? Una mujer de 70 años o algo así, que se enteró de una manera muy insólita de estar siendo víctima de violaciones por parte de su marido y de varias docenas de extraños que el marido invitaba a participar en estas violaciones. Déjame contarte un poquito la historia de esta familia y de esta... ¿Te parece? Ellos se casaron en el año 73. El año 74 nació el primer hijo. Giselle fue, parece, durante buena parte del matrimonio, el principal sostén de la familia. Ella tenía un tremendo puesto como directiva de una gran empresa pública. Él tenía trabajos menos vistosos, parece, pero tenía trabajos, entre ellos había sido comerciante, en fin. Ellos se jubilaron el año... Acá, ya te lo cuento. Déjame avanzar hasta el año 2010, que es el primer punto en que al menos el primer punto de contacto de este hombre con la justicia. No así con Giselle, digamos, y la verdad de lo que estaba ocurriendo. Ella el año 2010 lo grabaron en un centro comercial. Andaba con un lápiz, Matías, estilo James Bond, que tenía una cámara. Ah. Y andaba grabando mujeres. Lo detuvieron, lo multaron con 100 euros, pero su mujer nunca supo de eso. Nadie le contó. Y bueno, el tipo volvió a su casa, listo. El 2011 fue la primera vez que ella fue drogada. De hecho, ella al principio contaba, mirando en retrospectiva, que al principio pensó que podía estar enferma, porque tenía alguna conciencia de que algo le estaba pasando. Una vez, por ejemplo, se durmió y despertó tantísimas horas después, dijo, habrá sido un desmayo, Claro, habrá dado no es un normal estar síncope. tanto rato fuera de combate, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso ocurrió el 2011, pero ella, hasta el momento, lo que pensaba es que hoy estaré vieja, estaré enferma, ¿ok? El 2013 se jubilaron y se trasladaron a un pueblito más chico llamado Mazán, que queda en el sur, donde tenían una casita con piscina, un chalet muy, muy bonito. Eran visitados muy comúnmente por sus hijos y por sus nietos. Y llega el 12 de septiembre del 2020, 10 años después del lápiz indiscreto. Del incidente del lápiz de él. Y ocurre un segundo incidente, y es aquí donde empieza a desarmarse la vida de Giselle. El incidente es que un guardia lo pilla grabando debajo de las faldas de algunas mujeres, ahora con su celular. Un psicópata, o sea... un adolescente de 13 años imbécil. Claro, digamos. no, pero dado claro, que tenía... en un adolescente es como, hoy mijito no se porte mal, pero Claro, hablando de un pero adulto dado que mayor tenía, incluso, claro, la edad en que plena tenía, uso de sus por facultades. supuesto. Un degenerado, ¿no? Fue detenido y se llevaron de su casa 2 celulares, una cámara, un computador, una memoria USB, un disco duro, ¿ok? Y él quedó en libertad a la espera de que alguien se pronunciara, de que la justicia se pronunciara. Y ahí le contó a Giselle, pero claro, le contó la versión de, me estaba yo grabando a unas chiquillas, cosas de viejo verde, ya, ja. No sé si ella habrá compartido, digamos, me imagino yo, lo liviano que le contó el marido. El 2 de noviembre del 2020, un par de meses después, Giselle se reúne con la policía de la ciudad o el pueblo de Carpentras. Ellos vivían en Mazán, pero esto había ocurrido en Carpentras, él andaba en el supermercado. Como decirte que yo me fui a Tiltil, por decirte, ¿no? Incluso más cerca. Y ella fue a hablar con la policía de lo que ella pensó iba a ser estos cargos que había contra su marido. Pero en ese momento es que la policía le dice que tienen sospechas fundadas de que ella está siendo víctima hace años de violaciones y le cuentan de los videos. Yo no me alcanzo a imaginar siquiera lo que puede haberle pasado. El día siguiente, Matías, sus hijos le ayudan a cambiarse de casa, pues su casa era ahora el lugar del delito. Hubo también ahí un incidente con la hija, unas fotos de la hija, y la hija tenía la convicción de que el papá la había violado, pero bueno,
Siguió avanzando esto, Matías, y el 9 de febrero del 2021, en pleno invierno europeo, empezaron las detenciones, ya no del marido, sino que de estos otros tipos a los que se pudo llegar. Y un par de años después, el 2024, empezó el juicio. Y ese comienzo de juicio fue bien significativo porque, bueno, estaba ya a esa altura todo Francia pendiente de esto. Y ella además tomó una decisión que probablemente cambiaría el curso de su vida. Ella decidió que se permitiera televisar esto. Un derecho que tienen las víctimas a impedir que se televise por lo íntimo y lo tremendo. Pero ella permitió que se televisara y explicó por qué. Y dijo que la sociedad tenía que cambiar la forma de abordar la violación, y entonces se despachó esta frase, que es una frase que es profundamente linda, digamos, en su arquitectura y en su simpleza, pero profundamente dura y profundamente cierta, que es que la vergüenza tiene que cambiar de lado. Sí. Porque claro, las mujeres... No tiene que ser la víctima la que sienta vergüenza, sino que tiene que ser el victimario. Exactamente. Y entonces ahí la vimos sentada en el estrado, tranquila, a veces ya después de estar en el estrado la vimos sentada entre, digamos, abajo, rodeada de, ¿cuántos? 50 hombres de esta pandilla de violadores. Y ella, una mujer tranquila, una abuela acompañada de sus hijos, silente, estoica a ratos, ¿no? Bueno, ella ahora, Matías, escribió sus memorias. Escribió un libro que se llama Un himno a la vida, mi historia. Y está lanzándolo hoy, o sea, 2 años después de ese juicio. Y está primero lanzándolo en Londres y en Madrid. Yo te decía que durante el juicio, antes y durante el juicio, ella se transformó en un ícono, ¿no? Una mujer que además, cuya historia obligó a las francesas a plantearse varias preguntas. Esto porque cuando uno se entera de que otros 50 hombres de entre 26 y 74 años fueron condenados, se cree que fueron como 70 los que participaron en estas cosas, y cuando además nos enteramos por la policía que la tasa de aceptación de las propuestas era de un 70%, o sea, de a cada 10 hombres increíble que entraban a este foro o a este no sé qué lo que era, un chat virtual, no sé, y el maridito le preguntaba, oye, ¿te invito a esto? 7 de cada 10 aceptaban. Y eso en el fondo obligó, y quizás nos obligó, no solamente a las francesas, a las mujeres del mundo, a preguntarse cosas incómodas. Una, bueno, ¿qué dice esto de los hombres franceses, no? Primero, o de los hombres en general. O de los hombres en general. Pero tratemos de dejarlo, de circunscribirlo a Francia solo para sentirnos mejor el resto del mundo. Claro, pero como sabemos que las fronteras no existen, exacto, más que... para este tipo de cosas. Luego, ¿serán todos los hombres capaces de violar? Yo creo que la respuesta es definitivamente negativa, pero es una pregunta que queda puesta cuando uno se entera de al menos esta tasa de aceptación. Y también se preguntaban en Francia si esto serviría para combatir esta epidemia de violencia sexual y de violaciones por sumisión química, a propósito de que la legislación francesa no habla del consentimiento al momento de definir lo que es la violación, ¿no? Bueno, esta historia, para quienes no lo sepan, terminó en una condena para este hombre de 20 años. Los demás, los otros 50, recibieron penas que iban desde los 3 hasta los 15 años, y eran hombres que tenían entre 24 y 72 años y cuyo perfil no existe. No hay un perfil, algunos tenían condenas anteriores, otros no tenían condenas. Hay jóvenes, hay quizás lo único que tenían en común ellos es que eran de esta ciudad. Pero lo que de nuevo nos recuerda que no necesariamente son monstruos. Lo que es más aterrador, ¿no? Lo que es mucho más aterrador. Los que cometen monstruosidades. De hecho, hay debates grandes respecto a esto sobre si tratarlos de monstruos no es justificarlos un poquito, es decirle como es que es un monstruo, es su naturaleza. Es justificarlo por una parte, pero también es una manera, creo yo, de darnos más tranquilidad a nosotros mismos, de creer que el mundo se divide entre la gran mayoría de nosotros, las personas virtuosas, que podemos hacer alguna tontería, pero que somos básicamente seres buenos, y estos monstruos que en realidad son casi otra especie. ¿Va a llegar el libro a Chile? Va a llegar a Chile, no lo sé, no sé cuándo, pero seguro que va a llegar. Déjame contarte que en Londres lo lanzó ya, y en Madrid, todavía no en Francia. Y en Londres, la propia reina Camila, fíjate, que conoce la historia, porque la conozco yo y la conoces tú y la conoce todo el mundo, la invitó a tomar el té. Y me llamaron la atención las palabras que se despachó Camila a propósito de esto. Ya decía que ha conocido durante su vida a muchísimas sobrevivientes de violación y abuso sexual.
pero que el caso Pelicot la había asombrado especialmente. Nunca pensé que algo pudiera impactarme, pero su caso me impactó, me dejó sin palabras, y yo creo que esa sensación, porque claro, historias de violaciones hemos escuchado, hemos visto películas, documentales, pero esta historia era particularmente monstruosa, porque es un marido, porque son años de años, y porque además ella en el libro describe lo que era un buen matrimonio. Es que eso yo he leído hartas entrevistas, incluso leí una entrevista que le hicieron en el New York Times con traductor, y ella hablaba sobre la vida con él, diciendo fue un matrimonio súper feliz, hasta evidentemente o sea, el ella hecho. decía, tenías un matrimonio, un buen matrimonio, 3 hijos sanos, nietos, un buen pasar, nuestra casita en el sur donde fueron a jubilarse. Bueno, y también habla en el libro del antes, del durante, y habla del después, de cómo ella después en soledad, porque además se quedó sin marido, sí, claro, nadie quiere tener ese marido, pero bueno, ella tenía una vida armada en la que era feliz, digamos, y se queda viuda de alguna manera, ¿no? Porque esa historia muere y se encuentra con esto y logra rearmarse, logra escuchar su voz, logra incluso no solamente hacer público esto a través del juicio, sino que querer compartir con muchos extraños, digamos, muchos anónimos, terceros que la acompañaron de manera virtual con las protestas a su favor, no protestas, manifestaciones a su favor a lo largo del mundo y muy profusamente en su país. Y bueno, hay vida después de la muerte. Qué potente, sí. Qué potente historia. Ojalá que llegue rápido el libro. Había escuchado que antes de fines de marzo decían llegada, pero no había fecha fija. Que ojalá que y además, sobre todo si ya está editado en español, lo estamos viendo ahí en infinita.cl. Bueno, tiene que estar en español editado, por porque eso, lo está lanzando en España. Como está editado en español, muy probablemente va a llegar más antes que después a las librerías chilenas. Sí. Es un país con el cual tenemos editorialmente mucha cercanía, entonces sí, deberíamos tenerlo disponible pronto. Eso te quería contar. Yo te quería contar algo bastante. Y pensaba que este es como un cierre de esta historia. Algo mejor que el cierre simplemente de, bueno, y lo condenaron. Oye, tanto es así que ya cuenta en estas entrevistas que está preparada para ir a visitar a su maridito a la cárcel. ¿Qué tal?